La Santa Inquisición. El término Inquisición o Santa Inquisición hace referencia a varias instituciones dedicadas a la supresión de la herejía, mayoritariamente en el seno de la Iglesia Católica. La herejía, en la era medieval europea, muchas veces se castigaba con la pena de muerte, y de esta se derivan todas las demás. La Inquisición medieval se fundó en 1184 en el sur de Francia, para combatir la herejía de los cátaros o albigenses. En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión, cuando los emperadores romanos convirtieron el cristianismo en religión tolerada en el siglo IV. Los herejes empiezan a considerarse enemigos del Estado. En su momento, San Agustín aprobó con reservas la acción del Estado contra los herejes. Fue una institución dedicada a la investigación, condena y castigo de la herejía, que estaba vinculada con la Iglesia Católica. La Inquisición fue un tribunal legal de la Iglesia Católica, administrado en cooperación con la autoridad civil, cuyo objetivo era preservar el Estado contra los enemigos de la fe. En esos tiempos, el pueblo estaba obligado a seguir la religión del rey, y todo aquello que constituyera una amenaza en el ámbito religioso era considerado una herejía. Una herejía en este caso era contravenir los postulados de la doctrina católica y, por ende, la fe del rey. Actos herejes podían ser la práctica de brujería, la adoración de ídolos, el culto a dioses falsos, desde el punto de vista del catolicismo, entre otras cosas. La Inquisición castigó a todo aquel que se oponía a la religión cristiana, al que no aceptaba la fe católica, al que se negó a convertirse, al que no quiso renunciar a su creencia en favor del catolicismo, y así envió a los judíos a las hogueras, y la misma suerte corrieron las mujeres que eran tomadas por brujas, o los libros considerados una amenaza para la fe. Además, practicó la tortura y se lanzó en cruzadas mortales contra comunidades consideradas infieles. En este sentido, el de la Inquisición es considerado uno de los episodios más oscuros de la Iglesia Católica, pese a que semejantes situaciones vivieron los cristianos en países de mayoría protestante. Algunas de las torturas más crueles de la Inquisición son el potro. Tristemente, el potro fue una de las máquinas de tortura más conocidas de la Edad Media. Su sencillez, su facilidad de construcción y finalmente su efectividad a la hora de lograr que el reo confesase o dijese al pie de la letra lo que los inquisidores querían escuchar, hizo que fuera una de las máquinas más famosas durante aquella época, y no solo en el ámbito religioso. Se llamaba así al caballeto potro triangular, sobre el que se ponía a los acusados que no querían confesar. El potro era empleado también por la justicia ordinaria en la aplicación del tormento. Su funcionamiento era simple, pero eficaz, para causar el mayor dolor posible al preso. Se lo ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cuerdas, cada una de ellas para atar a sus brazos y piernas. Las cuerdas de las muñecas estaban fijas a la mesa y las de las piernas se iban enrollando a una rueda giratoria. Cada desplazamiento de la rueda suponía una extensión de los mismos. El dolor que producían los huesos era sumamente insufrible. Y sí, las vueltas a aquella maléfica rueda eran demasiadas. Podía provocar el desmembramiento de las extremidades. Esa tormenta solía tener 2 partes. La víctima podía ser cruelmente estirada hasta 30 centímetros. Se destaca que, si no obtenían la confesión deseada, también podían recurrir a aplicar otros castigos al sujeto. Otra de las torturas más crueles fue el aplastapulgares. Era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. A continuación, mediante un tornillo se le daban varias vueltas hasta que los aprendices acababan totalmente destrozados. También otra de las más conocidas es el tormento del agua. Este consistía en tumbar a la víctima sobre una mesa, atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales, en la mayoría de los casos,
y finalmente introducirle una pieza de metal en la boca para evitar que la cerrase bruscamente. A continuación, y tal como se señala, se le metían 8 cuartos de líquido por el gaznate. La sensación de ahogamiento era insoportable y en muchas ocasiones hacía que la víctima se quedase inconscientemente. En pleno 2015, la CIA sigue utilizando una tortura similar a esta, aunque es llamada ahogamiento simulado. Juana de Arco, también conocida como la doncella de Orleans, fue una joven campesina francesa que tuvo un papel crucial en la restauración de la corona francesa en la Guerra de los 100 Años. Santa y heroína de Francia, nació en enero de 1412. Murió a los 19 años, el 30 de mayo de 1431, quemada en la hoguera, acusada de herejía por la Inquisición en Rouen. La joven Juana de Arco, tras cumplir su misión, dejó de oír las voces y quiso regresar a su casa. Sin embargo, antes de partir, la esperaban 2 combates más, en París. En esta última batalla, el 24 de mayo de 1430, fue capturada por el duque de Borgoña. Tiempo después fue vendida al ejército inglés para que fuera procesada. Se cree que Carlos VII, a pesar de haber recibido la ayuda de Juana, no hizo nada para ayudarla. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920, convirtiéndose en la patrona de Francia y en símbolo de la unidad nacional.